Muy buenas tardes desde Cartagena, Colombia. Hoy continuamos desde Azuara Cartagena, la Asociación Cultural Colombo-Árabe de Cartagena. Continuamos con esta serie de programas de la indiferencia árabe con Siria. Y bueno, hoy nuevamente nuestro invitado desde España, un analista político sirio, además médico, Firas al-Sharani. Continuamos con, bueno, este es, digamos, el tema de momento en Medio Oriente. Siria sigue candente ese tema. Entonces, bueno, continuamos con esto que ha acontecido las últimas semanas. Es que hemos visto la agresión a la comunidad drusa en Sueida y, digamos, en otras partes de Siria también, algunos pueblos en el norte, en Idlib también, en Yaramana, es parte de Damasco. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, se muestra al mundo como si fuera un conflicto de un Estado soberano al que llaman, bueno, República de Siria hoy, y, y un ejército que dicen ejército de Siria, y hemos visto que son, digamos, unas bandas de diferentes organizaciones takfiristas. Se ha querido mostrar como que es un choque entre la comunidad drusa y beduinos, pero bueno, en realidad estamos viendo algo que tras la última reunión que hubo al Jolani con funcionarios israelíes en Azerbaiyán, a los pocos días se dan, digamos, estos enfrentamientos y estas masacres contra la comunidad drusa en Sueida, que bueno, podemos decir que es un teatro eh, entre los israelíes y este gobierno takfirista que hay en Siria, de al-Jolani, y también que puede involucrar a Turquía digamos, en este teatro que han hecho de quizás mostrar también a los drusos como si fueran un elemento del sionismo. Y en realidad lo que se estaba negociando era una normalización de Siria con el ente sionista Israel, pero nos salen con esto como queriendo decir, nosotros no somos amigos de Israel, Israel utiliza a los drusos y ellos se quieren mostrar como si fueran, digamos, antisionistas. En realidad, aquí lo que vemos es que están empujando a la comunidad drusa hacia los brazos del sionismo para que tenga protección y, y que los takfiristas queden ellos como que no se entienden con Israel, cuando en realidad siempre han tenido una conexión. Entonces, bueno, Firas, este tema, ¿cómo lo ves tú? Este teatro que hay entre el takfirismo y el sionismo. Obviamente, esto no son solo los que están en el poder en Siria, sino también otros elementos como Turquía. ¿Qué papel están ellos manifestando en esto? Lo mismo que, que, que involucra esto en ese proyecto del sionismo del famoso corredor de David, que digamos que conectaría, llegaría digamos, hasta las mismas fronteras de Irán. Entonces, bueno, adelante, Firas. Hola Ariel, no sé si se oye mi voz bien, porque yo Sí, te oigo lejos. sí, yo Por te lo digo menos la bien. voz la oigo lejos, pero espero que mi voz se oye bastante bien, ¿vale? Primero, gracias por invitarme de nuevo a estar en vuestro círculo, en vuestro canal y dar un poquito más las consecuencias de esta barbarie, este intento de exterminio en el sur de Siria por estas bandas terroristas, porque no se le pueden llamar ejército. Eso sería ofender lo que es la palabra ejército árabe sirio. ¿Me está escuchando bien? Sí, yo no te escucho ahora, pero lo menos que no sé si se me escucha bien.
Definitivamente, evidentemente, tenemos que decir que el terrorismo islamista es una creación de Occidente, pero de historia larga, donde esto se ve desde la época incluso de Brzezinski y lo que han hecho con los talibanes en su momento, y luego Al-Qaeda, su creación, crean ellos el monstruo y luego en un momento lo destruyen, con lo que han hecho con Bin Laden o incluso hasta con el Baghdadi. No extraña que ya sabemos que es la creación de Al-Qaeda en Siria, la participación del M6 y la CIA. Lo han dicho una vez que ha llegado el Jolani a ser el presidente de Siria, y han salido directamente los israelíes diciendo que ellos le han financiado, le han preparado y se han curado sus heridos en, en, la, en los hospitales del norte del ente sionista. De hecho, hay un vídeo ahora circulando de un médico que está hablando de este tema, porque ahora ellos quieren demostrar que los druses son traidores de Israel. Ahora eso hablamos de este tema. Y entonces este médico, parece un médico del Galileo, está diciendo que se han olvidado cuántos combatientes terroristas hemos curado en nuestros hospitales por la colaboración directa. Del primer momento ya salió Netanyahu, dijo que nosotros le hemos creado, le hemos financiado y nosotros hemos derrocado el Estado sirio, porque me gusta la palabra, no de régimen ni de Bashar al-Assad. El sirio, ahora el Estado sirio está derrumbado prácticamente. La estructura que se ha formado desde 1920, después de las conversaciones de Sykes en Picot, entre franceses y británicos. Lo que quiere decir, evidentemente es una creación de ellos y él viene aparte con una agenda para destruir el tejido social sirio. Esto no es ninguna sorpresa que pronto hay un libro de un escritor periodista libanés donde habla de unos documentos del Jolani, una carta de 53 páginas, que la compró a un yihadista en Europa, ¿vale? Donde habla la manera como hay que expulsar las minorías de Oriente Medio. Está haciéndolo a rajatabla, quiere decir, esto en 2013, que aún era, ya vino a Siria porque era emir del Daesh, cae en manos de los americanos lo sacan de la cárcel, con dinero catarí lo mandan a la provincia de Idlib, y el 2013 manda una carta desde Idlib al Jolani, que estaba en este caso en Mosul, donde le está diciendo cómo va a hacer para expulsar todos los elementos, lo que es para ellos las minorías, que son 7 o 8, de Siria concretamente. Y lo está llevando a rajatabla. Matanzas, quemar sus casas, expulsarlo de sus trabajos, quemar sus tierras, confiscar sus bienes, todo, etcétera, etcétera, para expulsarlos. Empezaron con los alawitas. Y el tema de los drusos concretamente, versiones hay, porque después de estar en Bakú, sabemos que Azerbaiyán es otro Israel en Oriente Medio, con un poder tremendo del lobby israelí y la CIA, y esto repercute muchísimo a Irán hoy en día en una guerra futura, que esto podemos hablar de ello rápidamente. La guerra futura va a tocar el Caspio, sin duda. La gente no pensará que los misiles iraníes y todas las operaciones militares solo van a ser dirigidos al ente sionista, van a ir dirigidos a bases americanos en todo Oriente Medio, se van a encerrar estrechos y evidentemente igual le dan el golpe de gracia a este Azerbaiyán pro-israelí, pro-sionista, completamente lo que es el gobierno de los Aliyev, y por lo menos cortarle las uñas para siempre en algún concepto, pero yo creo que habrá un golpe fundamental, no me están hasta un golpe de Estado, y tomar el poder otro tipo de gente dentro de Azerbaiyán. Por lo tanto, en Bakú había una reunión de la delegación actualmente del gobierno del terrorismo en Damasco y con oficiales israelíes.
prácticamente de ahí podemos opinar, porque datos no tenemos A, B y C, qué se ha hablado y quién le dio la luz verde para entrar en Sueida. Probablemente podría ser la versión 1, que Israel lo ha engañado, como han engañado a Saddam Hussein para entrar en Kuwait. Le han dicho, tú el que gobiernas, nosotros queremos cosas puntuales de momento en el sur de Siria, que no hay armamento, aparte el tema del agua, que es un tema estratégico en el sur de Siria, lo dominamos, y posteriormente que hay unos, como ya muy lejano, que hay un tratado de paz, posiblemente va a ser un tratado de humillación, eso es lo que demostró Israel después del bombardeo, pero puedes hacer en Siria lo que te parece bien, y si tú puedes entrar en Sueida sin problemas, si puedes solucionarlo sin mucha sangre. Pero que estos yihadistas, estos fanáticos, estos terroristas, no tienen otra manera de pensar más que el saqueo, matanzas, violar mujeres y llevarlas como esclavas. No hay otra manera. Entonces, al pasar esto, era una trampa de los israelíes porque no saben comportarse de otra manera. La presión de la comunidad drusa que está evidentemente dentro de Israel, que hay una comunidad, esto hablamos de ello ahora, les obligó en actuar de tal manera a Israel a bombardear el ministerio para ver una humillación de Siria. Es una manera, no quiere en ningún momento que haya un tratado de paz, ya no les entera la paz en Siria. Israel anteriormente hablaba de paz contra territorio. Tú me das la paz y yo te entrego territorio ocupado. La época de Hafez al-Assad, la época de Sakarabin, luego será paz a cambio de paz, ya no quieren dejar tierra. Hoy en día Israel lo que quiere es paz y humillación, simplemente que te voy a dejar vivo, no vas a tener ningún tipo de ejército ni defenderte, yo domino la zona, prácticamente habrá cantones sueltos pequeños donde hay un dominio totalmente del gran Israel y del Israel grande, son cosas distintas. El gran Israel en territorio, pero este great, glorioso Israel domina todo Oriente Medio con cantones pequeños que no tienen ni fuerza. Por lo tanto, la han dejado entrar el primer día, el segundo día para hacer masacres, y la presión de los druses en Israel han hecho su fruto porque saben que le van a empujar. Tienen en cuenta que el 3% del ejército israelí son druses y otro 10% de ellos, porque hablamos de los beduinos, son beduinos que viven en el sur de Israel. Cuando ellos hablan que los druses, hablando de la gente del Golani y esta gentuza que está gobernando en Siria y todo lo que conlleva alrededor de ellos, que los druses son traidores, teniendo en cuenta que los beduinos son sunitas y el 10% del ejército israelí sionista es de los beduinos de Palestina. Por lo tanto, el 3% han hecho todo posible empujar de tal manera, tienen algunos de ellos parlamentarios, eso el 3% querían salir del ejército israelí, y lo más importante de ellos, el 15% de los pilotos de aviación militar israelí, que es la élite, para ellos siempre la fuerza está en el aire, en sus aviones, sus ataques y lo demás, el 15% son drusos. De hecho, vi un vídeo de un lacayo, un oficial drus, malvado, cuando hablaba que hemos hecho los druses, que hemos bombardeado el ejército sirio. O sea, el tío alaba que él, como drus, ha matado sirios, ha atacado al ejército de Siria antes del 2000, o sea, antes de la caída de Siria, para que ahora los druses que pueden estar en paz y tranquilidad en general. ¿Y qué han hecho los druses para que están atacados por esta manada de beduinos? Parecen, vamos, que han salido del siglo VII. Parecen los bárbaros de la época de Temur Khan y Hemorlang, cuando han venido desde Mongolia a invadir estas tierras. Y esto ha influido mucho la decisión de Israel en bombardear Damasco de tan contundente, pero eso era un teatro. ¿Por qué lo digo un teatro? Aparte, han avisado anteriormente, el Ministerio de Defensa estaba vacío,
prácticamente, solo un cuantas ratas que había dentro, así de claro, no había ningún alto cargo, ni siquiera oficiales de importancia ninguno, y ni siquiera en el palacio, porque tenía un aviso que van a bombardearlos. De hecho, el canal catarí, ya saben por excelencia, ha destruido el mundo árabe por completo, es Al Jazeera. En el mundo árabe le llamamos Al Jazeera, que es la cerda. Estaba presente antes del ataque, media hora antes, en la plaza de los Omeyyas, sabiendo que habrá un ataque en esta zona. Un teatro, simplemente, pero un teatro de humillación, para decir, incluso el Jolani y nosotros contra Israel no podemos hacer nada, ni defendernos, y es una manera para que en algún momento si tiene que hacer un trato de humillación total para el pueblo sirio, diciendo, mira, se han bombardeado Damasco de tal manera que nunca se ha hecho eso, desde la guerra de 1973 que Siria estaba en guerra con Israel, la guerra de cuando entró Egipto y Siria, llegaron a atacar no de tal magnitud el Ministerio de Defensa, que me acuerdo de aquella época, yo tenía 10 años, y había unos daños mínimos en la sota de arriba del ministerio, que se arregló inmediatamente. En pocos días y estaba arreglado. Por lo tanto, es un teatro, la han dejado entrar para esto. O segundo, que dicen, el otro análisis que él lo dijo, yo domino los sunitas de Siria, déjame que puedo yo seguir con mi plan porque yo quiero una Siria, puedo dominarla muchísimo mejor para entregarla que sea una Siria sunita totalmente, y eso es la manera para que los druses tienen un cantón protegido por Israel, por lo tanto, pronto va a atacar otras minorías, me temo la minoría ismaelita va a ser la siguiente, antes de los kurdos, porque el tema kurdo es otro tema mucho más grande, teniendo en cuenta que están armados, preparados. Estados Unidos de un momento no ha dejado esta carta de jugar con ella, pero me temo que están jugando con Turquía. ¿Qué papel va a tener Turquía? Ya no es en Siria, por futura guerra contra Rusia, y el papel que va a jugar Turquía en el mundo turcomano, fortaleciendo prácticamente el poder turco. Por eso le han entregado el PKK, para que en un momento pueden llegar con facilidad y dominio hasta los países islámicos del Cáucaso, dentro de la Federación Rusa, que la mayoría son sunitas, y todos los países exsoviéticos que hablan el turco. Por lo tanto, el PKK lo han entregado, ahí han entrado los americanos y los ingleses, pero el choque está entre Turquía e Israel en Siria. Entonces ya veremos, hay mucha cosa por ver, y entonces quiere limpiar Siria, tener más dominio sobre los sunitas para entregarlos totalmente a Israel. Eso es la segunda versión que ha pasado por el tema druso. Ten en cuenta los druses, para que la gente entienda, hay comunidad drusa de los árabes de 1948, quiere decir, druses que ya van desde la creación del ente sionista, druses que están en el alto del Golán, ocupado sirio y liberado sirio, donde la zona ocupada están divididos, diría el 50%, 50%, desde el Golán ocupado hay sirios que llevan la bandera siria de 2 estrellas, prácticamente simplemente han una manifestación, no han aceptado la mayoría de ellos el pasaporte ni el DNI israelí, pero otro lado trabajan son gente, incluso tienen representación parlamentaria, y los drusos que viven en Siria, y otra parte, Siria viven en el sur, la mayoría de ellos en la periferia de Damasco, y algunos poblados en la provincia de Idlib y de Alepo, mínimos. En total, los drusos en general, entre Siria y el Líbano, no superan los 600.000 en total. Y tengo que decir, porque yo soy un hombre claro, los druses en la guerra de Siria, porque no había ninguna revolución, ya se ha demostrado en 8 meses, si el presidente de Siria legítimo, que ahora mismo los tribunales franceses le han retirado cualquier acusación, esto demuestra que este hombre está correctamente actuando contra el terrorismo. Había una guerra del terrorismo contra Siria. Por lo tanto,
mucha gente tiene que volver para atrás para analizar muchas cosas que muchos de ellos se han equivocado y uno de ellos son los drusos en Siria. Y hay un vídeo que la colgado en mi face del grandísimo nuestro mártir Hassan Nasrallah, hecho no sé en qué año, donde habla de los druses de Siria y del Líbano, concretamente. Está traducido hasta el inglés, diciendo, y los druses, ¿saben lo que están haciendo su postura contra el gobierno sirio de Bashar al-Assad? Y estos takfiríes que no van a respetar a nadie, ni siquiera van a respetar los sunitas moderados, ya no hablamos de los cristianos, que esta gente para ellos todos son enemigos. Y recordaba que lo mismo los druses de Siria le pueden aplicar a los druses del Líbano. Eso estamos hablando de un hombre que veía la visión cara al futuro hace muchos años cuando dijo la caída de Siria va a dañar mucho la causa palestina y va a destruirla por completo. Entonces los druses en la época desde el 2010, 11 hasta el 2024, la caída del Estado sirio, han sido antigobierno sirio, anti-ejército sirio y nunca han estado con su gobierno central. Nunca. Hay manifestaciones, hay hemerotecas, salían, decían en el 2011, todos estamos con Hamas, diciendo, y hoy en día los de Hamas diciendo, vamos a exterminar los drusos. O sea, slogans en aquel momento, desde el 2011. El mismo Hekmat el-Hejri, que es uno de los líderes espirituales, siempre ha tenido un papel muy negativo, y otro líder drus en el Líbano, Walid Jumblat, si hay un traidor por excelencia de todas las causas, ahora está pidiendo la entrega de las armas de Hezbollah, así descaradamente. Después de las matanzas que han pasado, después de lo que ha pasado en Sueida. Es un hombre, no tengo ningún calificativo más que es un traidor de cualquier causa, de la causa del Estado libanés. Y espero que cada vez que no tenga el papel dentro de esta comunidad drusa. Por lo tanto, los druses se han equivocado en Siria. Se han equivocado y mucho. No han sido traidores en Siria, pero se han equivocado en su orientación. En su momento, porque han estado contra el gobierno sirio, mira lo que les ha pasado. Después que hablaban de una revolución, está con la revolución, todo lo demás, mira, viene la revolución y les traen la muerte, las masacres, el exterminio. Y por último, para parar aquí, si no llega a intervenir Israel, por eso ahora ya piden, y la mayoría, la protección israelí, hubieran exterminado los druses de Siria. Esta manada de bárbaros del siglo VII hubieran matado a todos los druses. Son valientes, todo lo que quieras, van a defender todo lo que quieras, pero las manadas y las oleadas que han llegado, están rodeados, no tienen agua ni comida. Hasta Jorial les cerró la frontera. No quería pasarle ni comida ni agua. Hubieran sido exterminados hasta el último bebé de los drusos. Da igual que van a luchar por vida y muerte, pero cuando solo se movilizaron tropas beduinos, el mismo que le llaman el ejército sirio, que no tiene nada que ver con el ejército sirio, es una banda de asesinos, había alrededor de ellos casi 400.000 personas. Hubieran saqueado, le hubieran hecho todo lo posible, empezaron a bombardear con misiles Scud, con artillería pesada. Tenían tanques, tienen 50 tanques que iban para el sur. Ellos no tienen tanques los druses, no tienen armamento. Y te voy a decir algo más, y es un dato que igual hasta los druses no quieren decirlo. Dentro de Sueida había 1.500 aproximadamente soldados sirios del ejército anteriormente sirio y oficiales, algunos druses y otros de otras alawitas concretamente. Y quedaron ahí después de lo que pasó en Siria. Pertenecen a dos divisiones del sur de Siria. Una era en Kuswe y la otra estaba en el aeropuerto en la provincia de Sueda. Y se han refugiado ahí. Y estos, con la capacidad militar y en las maniobras que gente prepara a nivel militar, porque todo lo que salieron sin ningún tipo de preparación militar, la mayoría de ellos.
Y estos sí que han sabido hacer las trampas a los takfiríes y han matado una barbaridad tremenda de ellos. Han ayudado ahí. Y quiere decir que los drusos tienen que pensar desde 2011 el error totalmente histórico que le hicieron por no apoyar el gobierno sirio, y hoy en día Siria ya no existe aquella Siria que conocemos. Otra cosa, los kurdos son traidores, porque estos, por una mala orientación, por presiones políticas, etcétera, etcétera, vete a saber lo que tienen en la cabeza los líderes espirituales y este líder que influía muchísimo, John Blatt, desde el Líbano, las decisiones de Siria, pero los kurdos han sido traidores, han permitido que entren los americanos en Siria para decir luchar contra el Daesh. Es una mentira. El ejército sirio les dio armas, colaboró con ellos, como cualquier zona de Siria. Siria se dividió en 50 frentes distintos. El ejército no puede defender toda Siria con la avalancha de cortacabezas que venían a través de la frontera de la OTAN desde Turquía. Entonces, el ejército sirio, el presidente dio a cada pueblo con defensa nacional armamento para defender cada uno su casa. Y los kurdos les ofreció lo mismo, y la mayoría no tenía la nacionalidad siria, algunos de hace 50 años y otros hace 20 años. Ni siquiera son ciudadanos sirios la mayoría. Pero han hecho todo lo posible que entre el americano dentro. O sea, quiere decir, no había ninguna legitimidad, ni puede legitimar lo mínimo las bases militares americanas en Siria. Porque tenían armas, podían haber colaborado con su Estado patria, hubieran defendido contra el Daesh y quien sea, incluso los grupos takfiríes, como cualquier ciudadano sirio. Optaron entrar con el tanque americano, detrás de la artillería americana. Les financiaron de robo el saqueo de la riqueza del pueblo sirio. Y esto ayuda en la caída de Siria. Tienen en cuenta que la zona está llena de gas, de petróleo, y la cesta agrícola de Siria viene todo de ahí, todo el trigo. Y con la ley César del 2019, cuando tú no tienes tu gas y tu petróleo, tus aliados no te mandan suficiente ni desde Irán ni desde Rusia, esto ha ayudado muchísimo en la caída de Siria. Por lo tanto, han sido traidores, han vendido la patria y han saqueado la riqueza de Siria. Entonces se la sacaban de ahí a través de las tropas americanas, llegaban al Kurdistán iraquí, entraban en Turquía, y la mayoría de este petróleo, el gas menos, pero el petróleo acababan vendiendo los turcos a los israelíes. Y aquí lo dejo, si tiene alguna pregunta, seguimos. Bueno, era lo referente a, bueno, que habíamos hablado sobre algunas traiciones dentro de los drusos. Vimos al señor Walid Jumblat. Bueno, todos sabemos que él, cuando empezó la agresión contra Siria, él se manifestó abiertamente que apoyaba la revolución siria y sacó la banderita de las 3 estrellas, esta bandera de la época colonial francesa. Y incluso él fue uno de los que sirvió como un intermediario para poner a la comunidad drusa en contra del gobierno de Siria. Incluso se hablaba de que había recibido dinero desde Arabia Saudita para eso. Lo otro es que ya la comunidad drusa, creo que desde el 2018, sufrió una agresión, una masacre que como la más o menos parecidas a esta, fue algo menor, pero sí que entre ellos habían palestinos que habían salido del campo de Yarmouk, y también habían saudíes y que utilizaron a beduinos como, digamos, para ganarse la confianza de que los drusos abrieran las puertas de sus casas. Y todos sabemos que hubo una masacre de más o menos de unas 200 personas en Sueida en aquel momento. No sé si tú recuerdas bien eso. Se habló de que hubo una falla de un comandante militar del ejército sirio en cuanto a la seguridad en ese sentido. No sé si tú recuerdas aquello también. Sí.
yo tenía entendido que los drusos de Sueida tenían cierta autonomía en cuanto a su seguridad en ese momento. No sé hasta qué punto. Sé que había varios comandantes militares del ejército sirio que se destacaban en la defensa de la República de Siria contra esa agresión, que incluso dieron su vida. Conocemos a muchos de ellos. Yo seguía mucho los medios sirios en aquel momento y se destacaba mucho un coronel druso, que bueno, dio su vida por Siria en esta guerra de agresión. Pero bueno, ¿hasta qué punto los drusos sirios de Sueida tenían esa autonomía y cómo era su relación con el Estado sirio? Mira, Ariel, no sé hasta dónde se ha llegado a escucharme. Yo espero que hasta el final, porque luego te di la palabra y no vi que no estás. En fin, concretamente, cuando hablamos, hay un eco en la voz. El tema de los druses de Sueida no han jugado un papel positivo en la guerra del terrorismo contra Siria, eso lo sabemos. El mismo Hekmet al-Hejri tiene un papel muy negativo en este aspecto, hay que decirlo, ¿vale? Eso no significa que no estamos con nuestros compatriotas drusos que han sufrido este exterminio y esta barbarie, sin duda. Pero de los errores se aprende, porque prácticamente, insisto, que el que tiene que escuchar para nosotros es un icono ya para lo que nos resta de vida y para generaciones nuevas de la resistencia es Hassan Nasrallah, cuando habla un vídeo concretamente de los druses. Hablaba con claridad que los druses están muy equivocados no estar con su gobierno sirio y su Estado sirio y con el ejército sirio, y hablaba hasta de los druses del Líbano, y hablaba de los sunitas moderados, que este takfirismo no solo va a atacar, por ejemplo, el ejército sirio o algunas poblaciones, hasta va a atacar los druses. De hecho, lo que acaba de decir en el 2018 eran manadas del Daesh que entraron a una provincia, la parte oriental de Sueida, la provincia, y mataron, secuestraron y decapitaron a algunos de los drusos. Y tenía que ayudarles el ejército sirio para recuperarse esta zona. No ellos no tenían armamento para ello ni poder luchar contra el Daesh. Por lo tanto, no han jugado papel bueno, pero el ejército árabe sirio, como el gobierno sirio, nunca ha pretendido entrar en Sueida. Puede haber entrado porque es un territorio sirio y a la fuerza intentar obligarlos para que estén bajo, incluso para cumplir el servicio militar. Hizo todo lo posible, como son contra el gobierno sirio, contra lo que está pasando, por lo menos que ellos que autogestionan solos. Y había cierta autonomía en Sueida, pero no había ni uno humillado, ni uno muerto, ni ningún tipo, y a pesar de ellos se levantaban, entraban más de una vez han quemado el ayuntamiento de Sueida, del gobierno de Bashar al-Assad, y han entrado algunos incluso sitios de fuerzas de seguridad de Estados sirios, a pesar que han tenido la autonomía que tienen. Por lo tanto, por los errores que han hecho, por desgracia, ahora está recibiendo esta gente que ellos le consideraban como revolucionarios, parte de la revolución siria. Para ver la contradicción que ahora mucha gente puede que haber en 8 meses lo que son capaces de hacer, entienden qué hacía Bashar al-Assad, su ejército, su gobierno y su Estado, porque el ejército sirio no es el ejército de Bashar al-Assad, es el ejército de toda la patria, defendiendo contra el terrorismo. En 8 meses ya han demostrado suficiente en la costa siria, en Sueida, son una banda de asesinos, no son capaces de hacer Estado, ni hay una cohesión entre comunidades, ni se puede hacer un Estado, no digo laico, ni digo democrático, por lo menos que la gente vive en paz y tranquilidad, da igual, bajo el dominio totalmente de unas ideas
retrasadas dentro de este sunnismo radical que están gobernando con ello. No son capaces. No existe nada en Siria. Ni siquiera existe el Ministerio de Justicia, ni policía, ni hay secuestros diarios, matanzas diarias. No hay nada y hablan de inversiones. ¿Qué inversiones? No puede haber ninguno. Por lo tanto, en Sueida, por desgracia tengo que decirlo, han comido del veneno que han fomentado en el sur de Siria desde el 2011. Y he hablado de los kurdos, que los kurdos es otro tema. Sí que hay una traición de los kurdos, porque los kurdos, estando con el americano es el enemigo como el sionista, igual, israelí, igual. Entonces, claro, han sido protegidos por los americanos, refugiando detrás de las bases militares americanos, armados por los americanos, robando el petróleo y el gas sirio, saqueando toda la riqueza de Siria, quemando hasta los campos del trigo en el norte. Y hoy, por desgracia, algunos sirios, porque ya no saben dónde orientarse, ven los kurdos con buenos ojos. Concretamente, que están actualmente. Y hay un refrán, dice, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Por lo tanto, les ven laicos, que puede haber una tendencia distinta. Yo, para mí, el traidor es traidor. Sea lo que sea en un sitio u otro de cualquier comunidad siria o cualquier persona que no opta por la unidad de Siria, patriota, pienso por un país laico donde viven todas las minorías o mayorías por la igualdad de condiciones y hay un Estado laico que pueden vivir, practicar cada uno su religión, hay parlamento, partidos políticos y hay unas elecciones, prácticamente todo lo que piensa lo contrario y no depende de la integridad de todo el territorio sirio es un traidor. Firas, en ese sentido, ¿cómo es la conexión, esa conexión del territorio de donde están los drusos en Sueida y ese camino hacia donde están digamos, establecidos los kurdos al este del Éufrates, conectarse con el norte de Irak hasta las puertas de Irán? Todo eso hace parte de un mismo plan. Ariel, eso es una falacia típica cionista, como cree en sus libros. Te voy a decir por qué lo es una falacia completamente. Y esto es sobre el papel, es así, pero que imposible que pueden practicarlo. Eso, el paseo de David, puede ser algo simbólico. Tienen dominio sobre ello, pero no están prácticamente en ello. ¿Por qué? Para ellos el paseo de David tiene que estar ocupado por israelíes, tener colonias hasta el Éufrates y hacer el Estado de Israel más grande. Eso es imposible que puedan hacerlo. Primero, las 3 provincias del sur de Siria va a ser un pantanal para los israelíes. Si hay una resistencia libanesa que casi les tumba, la Siria va a ser muchísimo más potente y más fuerte. No ha acabado nada en Siria. Están formando resistencia en el sur, lo vais a ver los próximos meses y diría, no llega al año. Con acciones, se está trabajando sobre ese tema. Eso es primero. Segundo, no tiene este ejército mermado, cansado, esta capacidad militar de ocupar tanto territorio, si no han terminado aún con Gaza. No saben si salen, si entran, se van a ocupar la entera. No tienes un ejército cansado, donde está mermado en número de combatientes, hasta en armamento. Todo lo que te dicen es una cosa, en realidad es otra cosa. Entonces, claro, para dominar este territorio y llegar hasta el Éufrates, lo que dicen ellos, tienen contacto ya directamente con la influencia directa iraní en Irak. Quiere decir, para ellos, para Irán es líneas rojas. Quizá lo desean para que combatiera Israel directamente cuerpo a cuerpo. Quiere decir, cuando hablas de la milicia de Hashd al-Shabi, que actualmente tiene 150.000 combatientes bien preparados y bien armados, en una fatua religiosa chiita pueden ser 1 millón de personas. Israel no es capaz ni llegar a la frontera iraquí porque está prácticamente
cerca del espacio de la seguridad nacional iraní. Ni tiene esta capacidad ni lo desea, porque sabe pues ser su fin. Por lo tanto, es una falacia que van a llegar y van a tener contacto con los kurdos, ahí donde chocan con los turcos. O sea, ahora mismo, hasta ahora, se han entendido en la entrega de Siria. Ya sabemos que Siria se ha entregado. Algún día saldrá hasta Vladimir Putin por una manera indirecta decir, lo siento por los sirios, no hemos equivocado en entregar Siria. Hasta ellos son capaces, el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque era una entrega a toda costa. Lo hemos denunciado desde la segunda semana, la gente pensaba que estamos locos y ya se han salido las líneas. Lo que se han hecho por Ucrania ha sido un fracaso. Había un pacto entre turcos, americanos, rusos y israelíes. Detrás de ellos, pequeños países como Qatar y con el beneplácito de Arabia Saudí. Porque Arabia Saudí y los Emiratos harían lo que sea para destruir el chiismo en la zona. Le dieron dinero a Trump personalmente para acabar. Todo el dinero regalado solo se puede acabar con la influencia chiita en la zona. Eso lo saben los iraníes. Toda esta diplomacia que van a abrazos con los saudíes o los emiratos, saben que les desean la muerte. Irán, su diplomacia va por un camino, su actuación de otra manera a nivel de terreno y a nivel militar. Por lo tanto, esto del paseo de David es una falacia típica de los libros del Talmud, que no tienen ni capacidad a nivel de ocupar tanto territorio, de hacer lo que tienen que hacer y aparte suministrar toda la zona esta, la infraestructura suya y defenderla, y luego llega a la frontera con Irak. La frontera de Irak, está hablando de Irak, tienen dominio totalmente el chiismo dentro de Irak. Por lo tanto, lo veo muy lejano, pero es una pantomima. La gente lo repite por el tema de Israel. Israel lo que pretende en Siria, fragmentar Siria y humillar a Siria. Y Turquía todo lo contrario, quiere un Estado sunita fuerte, donde puede haber un Estado muy ligado al imperio otomano de Erdogan, de Erdogan. Simplemente hay un choque, una vez han derrotado el Estado sirio, los turcos están enfrentados directamente a Israel en Siria, pero no llegará una guerra entre ellos. Eso nos olvidamos. Hay choque directo en intereses, pero uno es OTAN y el otro es prácticamente OTAN. Sobre el territorio no habrá una guerra turco-israelí bajo ningún concepto, pero Turquía, cada vez que intenta fortalecer el Golani con defensas antiaéreas o darle armamento, Israel sale, lo bombardea y lo destruye. Antes de ayer, en una provincia de Idlib, un almacén enormemente grande ha sido por los aires, no va a permitir al turco que puede dominar, y el turco, para eso unas líneas rojas, el tema kurdo de Siria. Entonces hay opciones. Una de ellos, si quieren, Turquía juega su papel importante contra la Federación Rusa y sea el segundo Ucrania y que pueda hacerle daño dentro de la Federación Rusa, que son capaces con el tema del integrismo islamista, que es lo más barato para mover el occidente, el imperio, que lo pueden hacer para hacerle daño a Rusia, y otra guerra más, como la guerra de Chechenia 1 y 2, tienen que darle a cambio a algo a Turquía. Por eso le entregaron el PKK, pero de momento, porque Israel lleva bien con los kurdos. Por cierto, los kurdos tienen relaciones largas desde 1952 entre los kurdos iraquíes, concretamente, y con el ente sionista. Con fotos, en la hemeroteca ves el abuelo del Barzani con líderes israelíes de su momento, ¿vale? Con Golda Meir tiene fotos con Menachem Begin, etcétera, etcétera. Fotos del archivo. Entonces, claro, Israel está muy fuerte en el Kurdistán iraquí y tiene relaciones con la gente de Rojava. Y esto no es algo que no se sabe, que no se sepa. Por lo tanto, hay un choque dentro de Israel, en Siria, entre Israel y Turquía.
¿Cómo va a acabar esto? Veremos, porque ya empieza a cambiar la postura rusa en Siria, por eso yo insisto mucho en ello, después del engaño tremendo de Ucrania, porque Ucrania ni en 2 años termina esta guerra, todo lo que le han dicho probablemente con Trump es posible, que la presione, que pueda haber un tratado de paz, que pueden presionarle a Zelensky, incluso pedir elecciones dentro, quitarlo del medio. Era un engaño. El lobby israelí dentro de Rusia con el lobby ruso israelí en Tel Aviv han jugado una jugada perfecta, le han vendido esta historia a los rusos y esto ya ha salido a la luz pública. Incluso hay un informe que igual sale a la luz pública o no, de la inteligencia militar rusa exterior, donde habla el último ataque a la zona estratégica de la aviación estratégica rusa y los bases submarinos, ha sido con el M6 trabajando con el Mossad dentro de la Federación Rusa. Y esto lo sabe prácticamente la Federación Rusa. El viaje de altos mandos israelíes para estar en Ucrania hace muy poco, esa respuesta de estar Larijani, el que es el secretario del Ayatollah en Moscú, y la colaboración directa, que en la guerra de los 12 días no había una colaboración rusa directa ni indirecta, totalmente ahí anotaron solo en este caso los chinos, pero una guerra futura con estas maniobras que están haciendo en el Caspio, donde fragatas rusas entran en aguas iraníes, eso es muy simbólico el tema, donde han mejorado mucho el tema de las comunicaciones, los radares de los barcos militares y la armada iraní, usar el Shipka, que es el último, el sistema más importante de la guerra electrónica, van a usarla los iraníes en el futuro, en la posible guerra, etcétera, etcétera. Este cambio rotundo entre la relación de Rusia, tiene que elegir entre Irán e Israel, ve que la seguridad nacional de Rusia está en peligro, han cambiado rotundamente. El mejor escenario, para que la gente lo entienda, Mikhail Bogdanov es el partícipe que hizo toda la entrega de Siria. Era el enviado especial de Oriente Medio de Vladimir Putin. Ya está destituido hace más de 20 días, fulminantemente. El que estuvo, por cierto, anteriormente 5 años embajador de la Federación Rusa en Tel Aviv. Por lo tanto, hay unos cambios, ya no lo que piensa Turquía e Israel en Siria. Pronto va a ser el escenario de nuevo ruso-iraní en Siria. Por lo tanto, hay muchos cambios porque esto va a estar todo relacionado con la guerra que está preparando la OTAN, esta vez, la OTAN, para atacar a Irán. Irán está jugando con la diplomacia, prolongarlo, hablar con la troika, prolongar, entrar a las inspecciones para no ver las zonas atacadas, para ver la manera como trabajar, para ganar tiempo, prepararse, porque la segunda guerra que viene va a ser una guerra que va a cambiar el mundo entero. O sea, Rusia puede ganar la guerra de Ucrania, no en el Dnieper, la puede ganar una vez que está derrotado el imperialismo en Oriente Medio. Y mermada a Israel, todo completamente será unas condiciones. Y en esto China está trabajando mucho porque es el cortafuego importante, porque para que jamás el imperio, por lo menos a corto y medio tiempo, plazo, que puede pensar en el tema de la guerra contra China o la cuestión de Taiwán. Y creo que hasta cuando empieza esta guerra va a ser muchísimo más importante y más intensa, va a ocupar muchísimo más territorio y bases y lo demás. Yo creo que hasta China puede entrar en Taiwán una operación relámpago para que el imperio no pueda ni respirar a ver lo que puede hacer en cualquier de los 3 frentes. Ya que nombraste eso de la, digamos, puede haber un cambio de la posición rusa. Hemos visto, bueno, yo particularmente veo en las redes sociales muchos sirios opinando con un positivismo bastante grande y hablan de un retorno pronto de Bashar el-Assad. ¿Tú qué piensas al respecto?
Mira, Ariel, los rusos estaban esperando, entre tantas, pero había una entrega, que el mismo pueblo sirio vea que lo son capaces esta falsa revolución. En 8 meses lo han demostrado. Primero. Segundo, estaban esperando los tribunales franceses que exculpan por completo el presidente de Siria. Cuando le expulpan, estás hablando de un país occidental. Ni armas químicas, ni tema de atrocidades, ni matanza, ni nada. Lo han expulpado por completo. Y eso es muy importante para la Federación Rusa. Y tercero, lo que he dicho yo, el engaño tremendo que ha sufrido a nivel geoestratégico en Ucrania. No puede perder Siria. Por lo tanto, estoy convencido que la postura, porque el presidente de Siria ha pedido la posibilidad de salir del país. Esto te lo puede garantizar. No va a ir a ningún sitio. Si sale, va a venir a Siria. No tiene ninguna intención ni ir a Venezuela ni acabar en Irán. Si sale, va a estar en Siria. Y esto depende de estos meses que van a venir. Prácticamente yo veo las posibilidades muy altas que acaba en la costa siria. Si él no toma medidas, o sea, directamente entra como el legítimo presidente de Siria, que lo es hasta hoy en día, puede delegar en alguien, está detrás, simplemente para intentar desde la costa siria, se le va a unir muchísima gente para que hacer pero tiene que haber un apoyo incondicional ruso, donde Rusia tiene que implicar en esta guerra muchísimo más que desde el 2015 al 2024, porque cuando entraron las tropas rusas, hay que decirlo, no entraron en guerra, vinieron como las fuerzas de apoyo totalmente, a nivel de aviación y temas de logística. De hecho, una guerra donde solo el ejército sirio ha perdido 160.000 entre soldados oficiales, los rusos creen que han dado 20 o 30 mártires en Siria. No entraron en combates nunca, simplemente han entrado en el diálogos en Daraa, en Rastan, en otros sitios, diálogos con los kurdos, diálogos con los turcos, y prácticamente para atacar el takfirismo usaron la aviación suya. Ya no hablamos de su papel en la entrega de Siria, está muy clara ya desde el último hasta el final. Insisto yo, la versión incluso del presidente de Siria no volvió a Siria desde el 27 de noviembre, nadie lo vio, todo es un pantomima y trabajo de inteligencias, o probablemente estaba en Siria hasta que lo sacaron a la fuerza de los rusos, estaba secuestrado en Damasco. No puede salir en la tele, no puede hablar nada, no toma decisiones y toda esta historia. Pero porque había una decisión internacional de hacer un cambio de giro y en esto hasta entró Irán. Y te lo digo yo, hasta Irán les confundieron a Irán. Un momento que puede haber unos cambios, presionar a Bashar al-Assad para que entre la Armada musulmana por una manera u otra y dialoga con Erdogan. Porque hay que decirlo claramente, Irán es un país musulmán. Opta por la unidad de la umma islámica. Nunca se ha cortado ni ha llevado mal con las hermandades musulmanas. Lleva bien con Hamas, lleva bien con la Jihad Islámica. Ha apoyado a los talibanes contra los soviéticos en la guerra de Afganistán. Ha apoyado a los bosnios contra todo lo que va a la desintegración de Yugoslavia. Hay que decirlo todo. Que son aliados nuestros, por supuesto. Que son antiimperialistas y apoyan incondicional la causa palestina, pero hay unas diferencias que en Siria no queremos Estado religioso, ni la Hermandad musulmana está en el Parlamento sirio, ni un Estado musulmán o islámico con tendencia que sea sunita o chiita en Siria. Y estas cosas, a pesar que todo el mundo, cuando era un eje la resistencia entre Hezbollah, Irán, Rusia o Siria, que parecen hay diferencias, había muchísimas diferencias. En común, luchamos contra el mismo frente antiimperialista, el sionismo, pero en detalles pequeños no tenemos muchas cosas en común y por lo tanto Rusia se lo demostró más de una vez diciendo a Bashar al-Assad, aléjate de Irán y aléjate de Hezbollah y todo está solventado en Siria. Irán es aliado estratégico de Rusia. Hezbollah, aliado estratégico de Rusia en algunos conceptos en Siria, que es muy complejo para explicarlo, pero en definitiva
Rusia ha cambiado su postura en Siria, se va a ver, pero no digo yo semanas o meses, pero ya está en días. Estoy convencido de ello, se va notando y los rusos tienen que tomar esta decisión porque hay otro plan maquiavélico para llevar otra vez el integrismo islamista dentro del Cáucaso y dentro del Caspio, de darle fuerza a Turquía, que va a jugar un papel muy negativo contra la Federación Rusa y por lo tanto tiene que cambiar algunas posturas y que una de ellas Rusia tiene que hacerlo y Irán está preparando para la gran guerra que en un momento es cuando se desata y hay un peligro eminente, habrá una fatua, y aquí termino, yihadista del mundo chií, donde en el chiismo solo pueden darle 2 personas y los 2 están conformes con ello. Incluso a Musa al-Sadr le han llamado la atención que ni se le ocurra ni abrir la boca cuando hay una unidad chií. Y esto, uno de ellos, el señor Sistani, que está en el Najaf, y el otro es el Ayatollah. Y esto significa, en el mundo chií, una vez hay una fatua yihadista, significa todos los chiitas del mundo se ponen en un ejército unitario. Eso no pasa en el sunismo. Y cuando hablamos del chiismo, no solo están en Irán, están en Irak, están en Siria, están en el Líbano, están en Bahrein, están en Arabia Saudí, están en Kuwait, están en Azerbaiyán, están en Afganistán, están en Pakistán y muchos países de África subsahariana. Y Yemen. Quiero decir, esto es el escenario de una guerra posible cuando el ente sionista con la OTAN y Estados Unidos lo inician. Por eso temen hasta que pueden perder Azerbaiyán y todos estos planes se pueden. Por eso te digo, están muy nerviosos, Ariel. No saben cómo actuar. En un momento hablan de Kaliningrado, pero que saben una respuesta nuclear. Hablan de Moldavia, tal, pero no saben porque temen las respuestas. Ni Irán va a estar parada, te puedo garantizar, y yo con los diplomáticos entiendo de la mirada, porque la diplomacia iraní es tremenda, lleva 1000 años. No hace falta un diplomático que te habla en un escenario bélico. Yo estuve con el embajador iraní en una charla el martes, el día 22, en Valencia. Y solo hablarlo en particular con él, en el coche, en la charla y luego en la cena, te das cuenta que hay algo preparado grande para la zona. No hace falta que me lo diga, porque tampoco me lo va a decir. Es decir, estás hablando de unos diplomáticos que saben lo que están haciendo, pero están preparando el terreno otra vez en la resistencia libanesa, trabajo en Siria y están preparando una gran guerra, por lo tanto están trabajando a todos los niveles. Firas, 2 cosas. Ya que se habla, digamos, de un cambio de posición de Rusia frente a Siria, también ese cambio es contra Israel. ¿Podría también tenerse en cuenta eso? En ese sentido, la posición que tiene Rusia con Israel podría cambiar también. Para mí sí, porque eso es la que acaba de decirte. Tienen que elegir entre Irán y entre Israel. ¿Vale? No entrarán en guerra directamente contra Israel, pero contra los intereses del sionismo en la zona. O sea, solo la vuelta de Bashar al-Assad, tú la has dado a la yugular a la ente sionista y a Turquía, pero es capaz hasta negociarlo con los turcos. Los rusos tienen esta capacidad de decir, mira el caos en Siria, no te interesa el caos, Israel puede pensar en dividir, hacer el Kurdistán y acaban haciendo un Kurdistán dentro de Turquía, pues mucho mejor, te viene bien por una manera de dialogar, a ver una manera por solventar el tema de Siria con la presencia del legítimo presidente de Siria. Son capaces los rusos como capaces directamente de entrar en un choque contra Turquía. Porque está hablando de la seguridad nacional rusa ya. La Federación Rusa está en peligro. La gente aún está pensando en llegar al tren, Dnieper, da igual. El problema está en las entrañas de esta operación enormemente grande, donde no saben proteger ya sus fronteras, por desgracia, han olvidado lo que eran los soviéticos y la protección de las fronteras, y dentro no ha salido el momento, ha sido un aviso el tema que pasa con la aviación.
el M6 está penetrada dentro. Y lo más fácil usar el integrismo islamista. Es lo más barato que hay. Hay 30 millones de musulmanes, viven en la Federación Rusa. Ya no hablo de las repúblicas, que en cualquier momento te hacen un problema en Kazajistán de nuevo, un golpe de Estado, o en un momento para mover tropas rusas o hacerlo en Turkmenistán o cualquier sitio. O incluso hasta ataques dentro de la frontera, empiezan los sabotajes, ataque a ferrocarriles, a cualquier cosa, los drones, para mermar a esta resistencia del pueblo ruso. Tiene mucha manera. No van a dejar Rusia ganar esta guerra. Guerra, si tiene que ganarla, tiene que hacer de mucho más sacrificio. Por lo tanto, veo cambios drásticos y Rusia va avanzando rápidamente este tema. Y una guerra de Irán, hoy en día, contra la OTAN y tal, está obligada a Rusia a entrar en ello directamente. En los primeros 12 días no entró, ni siquiera con los misiles, ni el S-400 nunca la han vendido, ni siquiera los aviones, ya sabemos el tratado que firmaron del Su-35 nunca llegaron, pero puede haber ayuda en la guerra electrónica, tiene que hacerlo China, pero con el beneplácito de Rusia. O sea, si no lo hago yo, tú lo haces tú, por intereses geopolíticos, hasta que se vio el informe de la inteligencia militar rusa, por el tema de los bases, por los ataques, y prácticamente el movimiento y la relación directa que tiene la Ucrania nazi hoy en día con el sionismo. El viaje del primer ministro, o no sé, con alto mando, se cree que es el ministro de la Seguridad Nacional del ente sionista, estuvo en Kiev hace una semana. Que hay una colaboración directa y esto Rusia no puede mirar a otro lado, simplemente pensar que hay 2 millones de rusoparlantes en Israel. Ahí está el hándicap donde hay que ver dónde tengo el interés. Y como ya el tema es de su seguridad nacional va muchísimo más con Irán hoy en día como aliado y con China que ir defendiendo aún Israel en el sentido, ya sabemos, en Siria lo han demostrado durante mucho tiempo, Ariel, no dejaron nunca el S-300 usarlo, había 4 baterías, ni defenderse, ni darnos armas, ni se instala el ejército sirio cerca de la frontera otra vez israelí, tiene que hacer de tropas terroristas como de Ahmad Daoud, que está en Daraa, eran prorrusos y financiados por los Emiratos, son muchas cosas. Pero te digo algún dato más para que veas lo que hablo y mucha gente que no sabe porque no saben detalles. En el 2017 se derribó un avión de la inteligencia militar rusa. 16 altos mandos en un avión de patrulla en la costa siria. Un F-16 israelí se esconde detrás del radar de este avión. Las defensas sirias, que eran misiles rusos, en esta zona, pero no lo permite en el sur, es una modalidad nueva del F-200, el S-200 mejorado, con más distancia, prácticamente derribó el avión ruso, porque aquí se escondieron detrás. Rusia no hizo ninguna represalia contra Israel, 16 altos mandos rusos. ¿Sabe lo que hizo? Prohibió a Siria usar este tipo de misiles nuevos que llegaron a la costa. Se prohibió por completo. Ataques posteriormente, el 2020, 21 y 2, había ataques a 14 kilómetros de la base naval rusa. 14 kilómetros. ¿Han hecho algo los rusos contra esos aviones israelíes o misiles? Pueden derribarlos por lo menos, ¿no? Quiero decir, era muy claro que ellos han venido por la guerra del terrorismo, pero no contra Israel. La guerra del terrorismo, pero no terminaba con el sionismo, porque lo vemos legítimo que hay un Estado israelí y hablan de los 2 estados, ya no sé dónde están los 2 estados. Hay que dibujar otros estados sobre un papel y de eso es el Estado que quiere el caniche francés. O sea, todo pantomima y todo mentira. Rusia está obligada a tomar decisiones, no porque quizá quiere, pero obligada, porque cuando habla de la seguridad nacional rusa tiene que tomar decisiones. Yo creo que entre Irán y, en este caso, Israel tiene que tomar la decisión y bajo mi punto de vista, lo que estoy viendo en la costa siria,
los movimientos en las bases, que yo tengo muchos contactos dentro de la costa y contactos en Moscú, todo indica que Rusia va a una confrontación directa en Siria. Como la ha perdido, puede ganarla de nuevo. Bueno, Firas, perfecto. Ya llevamos más de una hora, pero bueno, me queda un punto, un tema reciente. Todos sabemos, tú también lo sabes, de la liberación de George Abdallah de las cárceles francesas y que ha llegado a Beirut. Vemos que es un hombre que no se ha doblegado, sigue todavía con su pensamiento como parte de la resistencia y hemos oído sus palabras como que está al tanto de todo lo que está pasando, no está desconectado de la realidad que acontece en esta región. Podemos decir que George Abdallah podría encarnar un liderazgo en la resistencia y digamos qué tan peligroso puede ser para él sabiendo cómo el sionismo procede contra los líderes de la resistencia. Mira, Ariel, este hombre ya es un icono. Antes era lo es y después de hablar y escucharlo es mucho más. O sea, es algo, por cierto, es comunista, hay que decirlo todo, como lo mismo Ziad Rahbani, que acaba de fallecer de un cáncer, era un compositor, un hombre de teatro y de música, también es comunista, y los dos son, qué casualidad, los dos son cristianos maronitas. Es la grandeza de esta tierra, porque para nosotros Siria es todo Siria, o sea, no hay Siria y el Líbano, los sentimientos es lo mismo. Es un icono para nosotros. George, después de 41 años, demuestra lo que es un luchador. Es algo, si Nelson Mandela en 27 años cautivó el mundo, este hombre es una claridad, solo hay que escucharlo. De verdad, me pone la piel de gallina esta firmeza en sus ideas, parece exactamente como antes de entrar. No claudicó nunca, querían solo que reconozca su error y pedir perdón a dos ratas que ha matado él, para mí son dos ratas, los dos son uno agente del Mossad y otro de la CIA, quieren castigarlo por ello, ha cumplido su condena hasta el 96 y para que veas lo que es cuando hablan de derechos humanos y comprar la ley y el Estado de Derecho, no lo han dejado desde 1996 en la cárcel. Cada vez que había una manera de sacarlo, los Estados Unidos e Israel estaban detrás presionando al gobierno francés y salió esta noticia de Wikileaks. En el 2013 Hillary Clinton le ordena a Manuel Valls, que era socialista del gobierno socialista, ya no me acuerdo de quién era y creo que se meterá, o no, de Hollande, de tener que seguir en la cárcel. El que quiso ser un alcalde de Barcelona posteriormente, Manuel Valls. El 2013 y al final no había manera de sacarlo. Está igual, no ha pedido perdón, cree que es un revolucionario, ha hecho lo que tiene que hacer, y por lo tanto es un icono para todo el mundo. Una humildad tremenda, 41 años, es una vida entera. Temo que el ente sionista lo pueda asesinar, pero ya es un símbolo. Él lo sabe, lo sabe. ¿Que puede jugar un papel importante a nivel político y de la resistencia? Por supuesto. ¿Que le van a dar la posibilidad que entra en el Parlamento y puede, para la falange libanesa, como parece el veneno para ellos? Porque es maronita, va a ocupar mucho espacio dentro del maronismo, dentro del Líbano, tiene mucha importancia por cambiar completamente, porque son traidores mercenarios para el ente sionista. No me extraña que lo van a intentar asesinar, son capaces de hacerlo y tal, pero ya él lo sabe, es un icono, vaya, sea lo que sea, como Hassan Nasrallah o otros, Samir al-Kontar, lo mío salió de las cárceles, lo asesinaron en Siria, luego quería liderar la resistencia drusa, porque es cierto, drus, hay muchos druses muy combatientes, muy patriotas, ya no hablamos de Zahreddin, Osama Zahreddin y otros y otros y otros.
hay más de uno que entraron, estuvieron en las cárceles israelíes no sé cuántos años, salieron y volvieron a entrar de nuevo y siguen defendiendo Siria. Eso sí está claro, pero en general, lo que acabo de decirte puede jugar un papel importante, es un icono para nosotros, para la resistencia. Lo que he dicho solo en el aeropuerto de Beirut es que te pone la piel de gallina y es un hombre íntegro donde muestra lo que es la resistencia, no solo levantar armas, la resistencia es la palabra y las ideas, resistir contra todo lo que conlleva el intencionista y el imperialismo norteamericano. Ok, Firas, bueno, ya llevamos más de una hora. Muchas gracias, Firas, por este A día. ti, hombre, a ti. Simplemente Continuaremos. tiene que cortar el tiempo que no hemos estado Sí, para que la gente, si tiene que verlo, lo cortas y vuelves a claro, subirlo para subirlo. Y nada, estamos en contacto, Ariel. Esto correcto, va gracias. cambiando cada minuto, cada hora, Sí, cada semana. Por lo tanto, de aquí 1 o 2 semanas volvemos a contactar de nuevo y haremos un episodio más. correcto, perfecto. Bueno, Saludos, camarada. saludos. Hasta luego.